Muy buenos días. Es muy grato estar con ustedes en esta mañana en la que estamos reflexionando sobre algunos de los elementos esenciales de la vida de los proyectos de educación en la red, como son los procesos de creación y los procesos de facilitación de aprendizajes en este entorno. Le quiero agradecer a la doctora Gloria Herrera y a los directivos de la universidad esta oportunidad de interactuar con ustedes sobre este tema. Básicamente, lo que voy a compartir con ustedes responde a una necesidad que surgió del análisis de los requerimientos que hay dentro del proyecto académico pedagógico solidario 3.0, donde dos de los ingredientes fundamentales son la pedagogía problemática y la pedagogía activa. En la pedagogía problemática estamos hablando de fomentar el aprendizaje alrededor de la solución de problemas, la indagación de soluciones, la compartición de soluciones, la colaboración, el encontrar conocimiento a partir de estudiar problemas que son relevantes para los estudiantes. En la pedagogía activa, de lo que estamos hablando es de estar centrados en el estudiante o en los grupos, no en el profesor. El actor es el aprendiz o los grupos de aprendices. Entonces, dentro de este marco surgieron varias iniciativas. Aquí me voy a referir a tres de ellas y la otra pues la voy a mencionar. Una de ellas es rediseñar y probar cursos que respondan a esas dos pedagogías de las que hablamos, cursos con pedagogía problemática y con pedagogía activa. Por otro lado, formar en servicio a personas que se desempeñan como tutores en lo que se llama facilitación desde el lado, en contraposición a la facilitación desde el centro. Es decir, en vez de ser uno el protagonista en el proceso de facilitación, el protagonista es el estudiante. Y por otro lado vamos a compartir acerca de lo que queremos hacer en la virtualización del bachillerato, en particular en el curso de inducción, donde pretendemos aplicar estas dos ideas anteriores de rediseño y prueba piloto de cursos con pedagogías problemáticas y activas y facilitación desde el lado. En el rediseño y prueba piloto de cursos, el gran organizador es aquellas cosas que son la esencia del conocimiento que se trata que los estudiantes apropien. Tradicionalmente uno viene de los contenidos a la metodología y luego a la evaluación. En este proceso lo vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a identificar aquellas cosas que tiene sentido lograr, que son aquellas metas que nos vamos a proponer y los conceptos que están detrás de ellas. Luego vamos a pasar a la evaluación, tratando de que dentro de una pedagogía problemática la evaluación sea en ambientes auténticos y sobre esos aprendizajes auténticos que podamos construir conocimiento. Y por último, vamos a detenernos en las actividades de aprendizaje y en los recursos para hacer que ellas se puedan desarrollar. Básicamente, en términos lineales, lo que vamos a tener que hacer es, por un lado, identificar qué es lo que queremos, los resultados deseados. En segundo lugar, qué son aquellas evidencias que vamos a aceptar para asegurar que la gente aprendió. Y si estamos hablando de pedagogías problemáticas, son evidencias en términos de competencias, aplicación de conocimientos, más que los conocimientos mismos. Y por otro lado, hablaremos del cómo, de las experiencias de aprendizaje y los procesos de facilitación o de instrucción. Este diseño de atrás hacia adelante lo vamos a llevar a cabo alrededor de lo que en la literatura se llaman las grandes ideas. Las grandes ideas son aquellas pocas cosas que son esenciales de aprender
en un curso o en una unidad de instrucción o en aquello que nosotros estamos tratando de lograr. Esas grandes ideas obviamente son conceptos comprensivos, fundamentales de la disciplina y que de alguna u otra manera la persona deberá poder demostrar. Y cuando hablamos de que deberá poder demostrar, estamos hablando no necesariamente en el corto plazo, sino después de que se acabó el curso. Entonces, nos detendremos en los entendimientos perdurables, en aquellas cosas que un semestre, un año después, esperamos que a la gente le quede en relación con esas grandes ideas. Y obviamente, esos entendimientos perdurables pues serán la base para los objetivos que nos vamos a proponer lograr y aquellas cosas que nos permitan a nosotros lograr. Sin embargo, eso que es el punto de llegada, pues tiene todo un punto de partida. Y el punto de partida, en muchos casos, va a ser los conceptos cerrados o los preconceptos que puedan traer las personas. Y por otro lado, aquellas cosas que por efectos de la vida o por efectos de la secuencia de instrucción o por cualquier motivo, nosotros esperamos que sean como las bases para esto. Y entonces pueda que en algunos casos coincidan, en otros casos pueda que no, pueda que esos preconceptos no necesariamente respondan a la naturaleza de las cosas, sino a lo que le ha quedado a las personas de experiencias anteriores. Entonces, en este primer paso, pues vamos a tener un punto de destino y un punto de partida, utilizando esos 4 elementos: las grandes ideas, los entendimientos perdurables, las falsas concepciones y los preconceptos que uno pueda traer. Sin embargo, como dijimos, de aquí no se pasa a cómo hacerlo, sino se pasa a tratar de encontrar algo que sea relevante para los estudiantes. Y ese algo que sea relevante para los estudiantes es lo que en la literatura se llaman aprendizajes o evaluaciones auténticas. ¿Qué es algo auténtico? Algo que refleja en la vida real la aplicabilidad del concepto o la regla o el constructo que estamos tratando de desarrollar. Una cosa es que a mí me den un problema para que yo lo resuelva y otra cosa es que me den una situación problemática para que yo encuentre de qué manera lo puedo resolver. Entonces, de lo que se trata aquí es de encontrar cosas que sean muy relevantes para el estudiante, que de una vez le quede claro para qué le va a servir eso, que cuando le presenten el problema en contexto, él pueda entender la utilidad de aquello, pero en vez de a partir de ahí darle el conocimiento, la idea es darle los medios para llegar al conocimiento. Y entonces en ese darle los medios, pues hay que ayudarle a que él sepa cuándo de verdad llegó. Y en ese cuándo de verdad llegó, pues tendremos que darle unas matrices o unos componentes de referencia para saber si se están logrando los objetivos o los productos deseados. Ya eso lo llamamos rúbricas. Y entonces, pues para cada uno de los niveles de desempeño, para cada uno de los componentes, tenemos que definir los descriptores de desempeño que hagan falta. Y obviamente tendremos que encontrar en qué momentos del proceso se espera que se vayan logrando cuáles de estos componentes, y haciendo uso de las rúbricas podemos ir autocontrolando el nivel de logro, además de que podremos nosotros transferir al estudiante parte del control de este proceso. Hasta aquí, miren ustedes que uno ya puede decir que tiene muy claro qué es lo que quiere y cómo saber que lo va a lograr. Sin embargo, no tenemos nada claro exactamente cuál va a ser el proceso para pasar del punto de partida al punto de llegada. Eso es como un laberinto. Miren ustedes que ahí puede haber solución de problemas, ahí puede haber memorización, puede haber contextualización, comunicación, pensamiento crítico, creatividad. Ahí puede haber una combinación de ingredientes conceptuales, procedimentales, etcétera, que dependen de dos cosas: dependen de la naturaleza del problema
y llamémoslo del campo vital de cada uno de los aprendices. Cada uno de nosotros tiene sus propias maneras de resolver problemas, sus propias maneras de llegar al conocimiento, sus propios estilos cognitivos, y eso va a permitir que dentro de un portafolio de oportunidades, dándole control al aprendiz, él pueda llegar al conocimiento indagando alrededor de aquellas cosas que el problema le indica. Los problemas bien definidos no son tan ricos como los problemas mal definidos, en el sentido de que los bien definidos de una vez dicen exactamente qué consiste la cosa y qué hay que hacer. Los mal definidos tiene uno que encontrar qué es lo que quisieron decir, encontrar desde qué punto de vista se puede abordar esto o desde qué otro punto de vista se puede hacer eso. Es decir, las destrezas de pensamiento superior son mucho más necesarias en procesos donde los problemas son excesivamente complejos y no deterministas. Entonces, en este proceso, pues lo que va a primar es la indagación. Y la indagación le va a permitir al aprendiz identificar aquellas cosas que le permitan construir una solución y a través de procesos de cotejar eso con la realidad, de ensayo y error, de discutir con otros, de ver las soluciones de otros, de recibir información de retorno, de someter a prueba los modelos mentales que uno va generando, pues vamos a llegar finalmente a construir un conocimiento o a destacar la posibilidad de dejar eso de lado y tomar otro camino. Y en este proceso, pues vamos a encontrar que la evaluación en sus distintas dimensiones, como la solemos conocer, juega un papel muy importante. Por un lado, si nosotros en este proceso, a través de una evaluación diagnóstica, identificamos que hay cosas que definitivamente tenemos nosotros que recuperar o poner en orden porque se suponía que ya las sabíamos pero no las tenemos listas a flor de piel para resolverlas, pues esa evaluación diagnóstica puede ayudar a que mediante trabajo en grupo, mediante interacción con otros, mediante revisión de documentos, mediante interacciones y reflexiones, lleguemos al conocimiento. La evaluación formativa pues tiene mucho que ver con aquel someter a prueba lo que nosotros creemos saber, con comprobar en qué medida lo que nosotros creemos que tenemos resuelto el problema está resuelto o no, y recibir retroinformación, sea por autocontrol o autogestión o porque estamos en diálogo con otros y nosotros podemos darnos feedback entre pares, que podemos nosotros ir decidiendo en qué medida hemos avanzado o no en el proceso. Y finalmente, cuando ya tenemos una solución, pues esperamos que haya una certificación, que haya una documentación de cuánto hemos logrado en la apropiación de los conocimientos deseados. Entonces, de esa manera uno puede, digamos, aprender. Y ustedes dirán, bueno, ¿y los medios? ¿Acaso no queda esto? Procesos de aprendizaje en la red y a distancia. Claro, los medios en ese momento se comienzan a definir. Miren que los medios son múltiples. Nosotros podemos tener medios muy expositivos, como por ejemplo los libros, los videos, todos aquellos recursos que están a disposición en internet y que lo que hay que hacer es identificarlos, discernir si tienen sentido o no para lo que estamos estudiando y usarlos. Entonces son modos transmisivos. Pero todos sabemos que hoy en día pues hay más cosas por saber que las que uno tiene resueltas y que no necesariamente todo tiene o un video en YouTube o un libro o una revista que trata de eso. En muchos casos lo que uno tiene que hacer es de pronto identificar fuentes de información vivas, personas con las cuales uno tiene que hablar, ir a hacer seguimiento a procesos en la vida real, entrevistar gente, dialogar con otros en la red que están teniendo esta vivencia, participar en comunidades de práctica o comunidades de aprendizaje.
y esos son medios interactivos. Los medios interactivos se caracterizan porque nosotros en diálogos genuinos o en diálogos pragmáticos con otros, dependiendo de la naturaleza de lo que estemos buscando, pues vamos a resolver aquellas dudas que son el fundamento del diálogo. Y lo que esperamos es que haya crecimiento de parte y parte a través del diálogo. Sin embargo, en muchas otras circunstancias, lo que uno hace es vivir experiencias activas, no interactivas, donde el objeto de estudio es algo que tiene comportamiento orgánico. Imagínense un simulador, imagínense un juego, imagínense un modelo, imagínense un sistema experto, con el cual uno puede someter a prueba preguntas del tipo ¿qué pasaría si? ¿Cuál será el efecto de? ¿Qué tendrá que ver esto con aquello? ¿Cuál puede ser la relación causa-efecto entre esto? Y a partir de la vivencia en ese entorno, entonces uno puede decir, pues claro, ahora sí entiendo, esta cosa tiene que ver con esto, esto es así, y así es como aprende uno en modo activo. Entonces, ¿por qué en el acetato hablo de ambientes personales de aprendizaje, PLE? Porque en el fondo, miren que hoy en día uno tiene canales informativos a través de los cuales uno accede a fuentes de información vivas o a fuentes de información, llamemos estáticas. Lo cierto es que son ambientes digitales, pueden ser blogs, presentaciones, microblogs, redes sociales, videos, etc. Pero están mediatizados a través de un canal. Lo otro son suscripciones, cosas que de esos canales yo selecciono porque yo soy sensible a ciertos temas, y entonces los canales RSS me permiten a mí ser un poco más selectivo en aquellas cosas que yo estoy analizando. Una cosa es que yo pertenezca a una red y otra cosa es que dentro de esa red yo selectivamente participe en aquellas cosas que a mí me interesan. Lo otro es, pues existen redes de conocimiento, y las redes de conocimiento, pues si yo formo parte de un grupo de estudio, no es lo mismo a que yo simplemente soy miembro de Facebook. En un grupo de estudio estamos tratando de resolver un problema específico, estamos tratando de entre todos construir conocimiento. Esas redes de conocimiento pues pueden tener encuentros presenciales, encuentros en Twitter, encuentros en lo que queramos. Lo cierto es que tienen un propósito específico y son acotadas. Pero los demás aprenden también de mí. Entonces yo escribo lo que yo entiendo, yo critico lo que leo de otros, yo comento lo que otros dicen, yo aporto con mis escritos, con mis blogs, con los videos que yo subo. Y eso sirve también de mente de aprendizaje. Entonces, en la medida que pasamos de una pedagogía centrada no solamente en construir y en entender, que es el modo, llamémoslo, cognitivo y constructivista de estos ambientes, para pasar a una pedagogía también conectivista, donde es a través de mis conexiones con otros, de mis conexiones en la red, como yo aprendo, pues aprender deja de ser un problema personal y pasa a ser un problema de hallar sentido en mi interacción con otros y en la exploración de lo que otros ya tienen. Y ese es como, digamos, el cierre del proceso de diseño. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a escoger 4 cursos de distintas áreas, y en cada uno de esos 4 cursos vamos a seguir este proceso metódico, vamos a generar una especificación y luego vamos a pedirle a los grupos que están íntimamente relacionados con la producción que implementen el diseño, a los grupos que están íntimamente relacionados con la entrega de instrucción que faciliten los procesos de aprendizaje, y vamos a recoger evidencias de cuál ha sido el impacto de haber repensado esos cursos de tal manera que giran alrededor de problemas y alrededor de pedagogías activas. ¿Cómo vamos a hacer esto de la facilitación?
Pues lo vamos a hacer alrededor de vivencias en la red. Si nosotros queremos facilitar desde el lado en ambientes en línea, pues necesariamente nos toca a nosotros tener una experiencia que de alguna manera modele eso. Y básicamente vamos a acudir a la participación en dos cursos. Uno, llamémoslo fundamental, que es moderación desde el lado, en el que vamos a vivir experiencias para, en carne propia, entender, por un lado, qué es eso de construir comunidad. Y la construcción de comunidad, pues, es mucho más allá que construir redes o formar parte de redes. Nos vamos a tener que sentir cómodos, vamos a tener que tener zonas comunes de interacción, ser capaces de participar sin que la atención nos consuma. Y obviamente la participación pues tiene que ver con aquellos interrogantes, con aquellas cuestiones que son fundamentales para el grupo y que pueden tener que ver con los problemas que estamos atacando, con los materiales que estamos revisando, con las situaciones que estamos analizando, con cualquier cosa que genera una tensión positiva, en el sentido de que uno está interesado en hallar respuesta, no solamente en interactuar con otros. Y hay muchas maneras de interactuar. Hay gente que dialoga genuinamente y entonces a partir de oír lo que otros dicen, a partir de tratar de entender al otro, van construyendo a través de interpelación y a través de aportes propios. Mientras que otros les gusta más participar en diálogos más pragmáticos, donde entre todos tenemos muy claro que queremos resolver esto y cada uno pone su punto de vista y vamos haciendo hilaciones de tal manera que de las discrepancias entre unos y otros aportes vamos encontrando las tensiones que vamos agregando valor, pero todos sabemos que vamos para allá. En los diálogos genuinos vamos a donde nos lleve el diálogo, porque no hay una intención de resolver un problema, sino hay una intención de construir sobre la diferencia. El papel del facilitador es muy importante, porque el facilitador, pues por un lado, tiene que ayudar a que se entienda la semilla de discusión, por otro lado, tiene que ayudar a que la discusión prospere, y las discusiones prosperan cuando a partir de los aportes uno encuentra nuevas tensiones y encuentra nuevas relaciones y nuevas cosas que haya que discernir. Pero también uno hace que la discusión prospere cuando el grupo colabora, cuando el grupo se oye entre sí, cuando existe esa sinergia que permita que finalmente entre todos lleguen a un todo. Y ese todo, pues, no siempre es perfecto. En algunos casos llegamos a una conclusión, en otros casos llegamos a la conclusión de que no estamos de acuerdo, o que parcialmente estamos de acuerdo, pero que del problema original hemos resuelto esto o aquello. Entonces, el papel del facilitador, pues, tiene que centrarse en lograr que aquellos entendimientos perdurables de verdad queden. Es decir, que no solamente la gente diga, ay, qué experiencia tan chévere, cómo la pasé de bien, cómo fue de rica esa interacción, no, sino que meses después pueda decir, hombre, me quedó muy claro de esa vivencia que esto o aquello. Entonces, esos entendimientos perdurables tienen que responder a las grandes ideas que están detrás del curso. De eso es de lo que trata el primero de los cursos. Sin embargo, vamos a editar dos cursos. Uno, como les digo, de 6 semanas, 10 horas por semana, donde en carne propia vamos a reflexionar sobre la teoría y sobre la práctica de moderar, digamos, de esta manera que se puede llamar facilitación desde el lado. Entre las personas que hayan aprobado ese curso, vamos a editar un curso a profundidad sobre estrategias de pensamiento crítico al facilitar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que manteniendo el foco del facilitador, como es ayudar a que el diálogo se profundice y a que la discusión no se quede en la superficie, nosotros
tenemos que aprender a construir sobre lo que va pasando en el diálogo mediante lo que resultados de investigación acerca de pensamiento crítico indica que pueden ser como las herramientas del facilitador. Entonces tendremos que aprender a usar la voz y el tono en la red, tendremos que aprender a discernir entre los distintos roles y poner todo eso en práctica dentro del contexto de un curso de 6 semanas en el trabajo de interacción con otros. Esto no va a ser, digamos, posible llevarlo a todos los tutores. Esto habrá que seguir un proceso de selección, llamémoslo de tipo concurso, donde las personas que estén interesadas se inscriban y se candidaticen y se comprometan no solamente a tomar parte, sino también a aplicar y de pronto ayudar a que otros vayan apropiando estas ideas. Quienes estén interesados en certificarse, la parte sumativa, pues tendrán la oportunidad de someter a consideración de los facilitadores de estos procesos portafolios digitales con evidencias y reflexiones para obtener 2 créditos por cada curso. Esto es algo que es opcional, que los que no estén interesados en obtener créditos graduados no tienen por qué hacerlo. Sin embargo, lo que sabemos por experiencia es que de verdad hace diferencia. El otro elemento en el que vamos a estar trabajando es el de apoyo a la virtualización del bachillerato. La metodología de diseño es exactamente la que planteé al principio, donde vamos a partir de las grandes ideas para pasar a los entendimientos perdurables, a las precondiciones y a las concepciones cerradas como fundamento para definir lo que van a ser las evaluaciones auténticas y las rúbricas con las que eso se va a poder autocontrolar, para luego así poder entrar a diseñar las actividades, a seleccionar los medios e implementarlos. La implementación va a ser colaborativa, es decir, no es que los expertos en contenido se encargan de todo, no. La idea es que los grupos de medios y los grupos que están a cargo, digamos, de crear las condiciones para que los cursos puedan ser ofrecidos tomarán parte, y obviamente utilizaremos rúbricas para poder controlar la calidad de esto. Esas rúbricas pues tendremos que discutirlas dentro de lo que en la UNAD se ha venido usando y en lo que en la literatura se propone como, digamos, criterios de calidad para cursos en la red. Y obviamente tendremos que capacitar a los tutores que van a hacer esto, y entonces esa capacitación va a ser una viva práctica de aquello que se haya concebido como el curso. Los invito a que dialoguemos sobre esto, a que comentemos y a que en la medida en que esto los motive, pues participen. Les agradezco mucho.